Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a este su canal, Aleli Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Si quieren saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es súper fácil. Deben ver nuestro video completo para conocer los requisitos y además así apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarles también que nos quedan muy poquitos cupos, los últimos cupos para las lecturas de la segunda mitad de octubre. Si desean la de ustedes, los invito a agendarla durante estos días porque si no, pues ya quedarían para noviembre. Esta lectura del día de hoy es general, no tiene fecha para ser escuchada, no tiene sexo, género a quien va dirigido, es incluyente y además es probable que no todo resuene contigo. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Y si no conoces, si no resuena, ve a tu signo ascendente. Si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link para que lo puedas conocer. Vamos a empezar con un mensajito de parte de los ángeles para todos mis lindos de Virgo el día de hoy. Bueno, comenzamos. Los sueños tendrán revelaciones. Bueno, durante estos días sé que algunos de ustedes se están enfrentando a situaciones decisivas, situaciones que pueden marcar un antes y un después en toda la situación en la cual ustedes se encuentran atravesando justo en este momento de su vida. A veces no debemos empezar a tomar nuestras decisiones como tanto en la racionalidad, sino empezar a darnos la oportunidad de que sea la voz de la intuición y la voz de nuestros guías espirituales del universo quienes comiencen a dirigir nuestro camino, quienes comiencen a dirigir todos aquellos pasos que vamos dando para que de esta manera nuestras decisiones Virgo sean más acertadas. También te dice en los viajes te encontrarás. Quiero decirte que necesitas ese aire, necesitas esa renovación, que el momento perfecto para ese viaje se dará cuando el universo considere que es lo mejor para tu crecimiento. Pero quiero decirte con todo mi corazón que respecto a este viaje también vas a empezar a encontrar señales de parte del universo, cuando sea la fecha más apropiada y cuáles serán las circunstancias que mejor te vayan a ayudar a ti. También te dice, lleva paz y sabiduría. Es tiempo que respecto a esto tomes decisiones guiándote por tu voz interior, guiándote por lo que te traiga paz. Recuerda que siempre nuestra intuición va a ser nuestra mejor arma para poder elegir sabiamente. Bueno, este ha sido el mensaje general para algunos de los Virgo. Siempre tomen lo bueno y dejen pasar el resto. Vamos a comenzar con nuestra parte sentimental. Bueno, hoy vamos a utilizar el tarot egipcio y quiero comentarles en este momento que, bueno, estas cartas quisieron salir. Las voy a dejar. Que esta lectura es para los que tienen una conexión con alguien, luego vienen los solteros y que los invito a que se queden. Esta lectura es para los que tienen un crush, un novio, un amante, una ex, una esposa. Y ahora quiero que se concentren y repitan en su nombre, en su mente, perdón, el nombre de esa persona especial. Bueno, contaré hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora quiero que en su mente repitan su nombre y el de la persona especial juntos. Por ejemplo, Andrea y Juan. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, así la energía queda impregnada con ustedes. Vamos a sacar las cartas. La primera fila es ¿qué piensa esta persona? La segunda es ¿qué se viene para esta relación? Están brincando las cartas hoy. Hay mucha energía para Virgo en este mensaje. Si no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Y los invito ya mismo a activar la campanita y así podrán estar en los en vivo. Bueno, primera fila, ¿qué piensa? ¿Qué viene? ¿Qué te aconseja? ¿Qué piensa esta persona?
Bueno, esta persona en este momento, justo ahora, te piensa con mucha esperanza, Virgo. Esta persona siente que ahora ha despertado una nueva etapa, a una nueva etapa en la cual puede comenzar a sentir como toda esa felicidad, toda esa, digamos, como todo eso que tú significabas. De verdad piensa que tú eres la representación de la alegría, piensa que tú eres quien le ha dado como color a sus días grises. Entonces la carta de la constancia me dice que es alguien que está reflexionando mucho en que antes era bastante inestable. Siento que esta persona se comportaba como que un día sí, otro día no, pero ahora todo esto está empezando a transmutar. Veo que lo que está pasando es que se está dando cuenta de que Virgo ha abierto los ojos, que Virgo ha empezado a alejarse, que Virgo ha empezado a tomar posiciones claras en su vida. Y ahora esta persona está buscando ayuda, está buscando consejo, está buscando opinión de parte de un amigo. Y miren que aquí me marca la carta de la ayuda y la carta del cambio. Entonces siento que es alguien que quiere dar un salto de fe, un paso para transformar su vida, un paso para dejar muchas cosas atrás. Veo que el hecho de que tú estés empezando a dejar de estar disponible 24/7 está tocando la fibra interna de esta persona. Y esto le está haciendo reflexionar y comprender que tú pues en algún momento te ibas a cansar, que tú en algún momento ibas a empezar. Siento que como a recapacitar y a darte cuenta de que no se te estaba dando el valor que realmente te mereces. Veo que esto es como una especie de karma, porque antes esta persona siempre sentía la seguridad de que Virgo iba a estar allí, siempre sentía la seguridad de que Virgo jamás le iba a dejar. Y es como que toda la suerte en el amor y específicamente en esta relación y con esta persona especial comienza a dar un golpe inesperado a tu favor y un golpe bajo para esta persona. Veo que ahora llega una etapa de mucho cambio, de mucha transformación, como en la parte interna de este ser humano por el cual has preguntado el día de hoy y que ¿qué se viene? Mira que me responde la primera carta, la carta del patrimonio. Alguien que comienza a proyectarse y a verse contigo como en familia. Alguien que comienza a querer por fin estabilizar. No sé si sea muy tarde, si lo es, cuéntame en los comentarios. Si ya es tarde, pues creo que es el karma. Creo que a veces como que la paila se voltea, todo se da un giro inesperado. Y ahora comienza esta persona a entregar más. Mira que aquí sale que se viene para esta relación la inversión, pero realmente aquí me encanta es la simbología de la imagen y me habla esta balanza que se empieza a equilibrar. Miren cómo los pesos se equilibran, cómo esta persona decide ahora que también es tiempo de empezar a aportar, tiempo de empezar a entregar algo más, más de lo que estaba dando, porque siento que antes era mi Libra el que siempre estaba, perdón, mi Virgo. Siento que algunos de ustedes están con Libra y es que tengo esta imagen aquí en la cabeza. Pero siento que ustedes ahora Virgo van a empezar a sentir más equilibrio, como que un peso se empieza a quitar en la relación y todo se convierte en algo mucho mejor. La carta del apostolado me indica que esta persona llega con una actitud muy, pero muy receptiva. Es así como te dice, bueno Virgo, quiero escucharte. Si antes como que solo se hacía lo que él o ella decían, ahora empezará una etapa en la que tú también vas a empezar a contar mucho aquí, en la que tu voz tendrá por fin un voto. La carta del descubrimiento me dice que esta es una nueva faceta tuya que descubre. Una faceta en la cual Virgo ya no se encuentra sumiso, una faceta en la cual Virgo ya no está como allí. ¿Y qué te recomiendo avanzar? Por un lado, te recomienda mucho que primero estén tus metas, que primero estén tus prioridades, Virgo, que tú también te enfoques en aquellos sueños que has dejado de lado por estar gastando tanta energía en la parte emocional y sentimental. Si decides darle un chance a esta nueva relación, créame que va a funcionar, pero la carta del progreso nos invita a ir poco a poco, no hacerte cuenta como si nada hubiera pasado.
La carta del juicio final me indica que hay un cambio, viene un cambio radical, viene una decisión súper importante. El juicio final siempre nos marca situaciones en las cuales todo como que se parte en dos. Y la carta de la perplejidad me dice que este cambio del cual me hablaba acá te va a sorprender. Te va a sorprender y me dice que también tengas mucho cuidado con tener sentimientos de venganza. Que esto no te hará para nada bien a ti, Virgo, que tú fluyas, tú simplemente dejes en manos del universo todo y mira que el karma se está empezando a devolver a esta persona que antes te hizo sufrir, que antes era injusto y ahora comienza a sentir como todo el peso de toda esta situación. Entonces es maravilloso para ti. Veamos qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona. ¿Qué siente en este momento? Alguien que siente que te ha decepcionado muchísimo. Eso es lo que siente. ¿Qué piensa? Que te ha decepcionado por esa inestabilidad, me dice la picota invertida. ¿Qué quiere? Un cambio radical. Miren que esta carta del inmortal viene muy de la mano con el juicio final. Entonces se viene un cambio radical de parte de esta persona para bien de ustedes dos como pareja. Se viene este cambio a tu favor. Vamos a pasar a la lectura para todos aquellos que están solteros y los invito a quedarse hasta el final para que apoyen nuestro refugio de animales y además para que sepan cómo ganar sus premios. Para los que están solteros, esta etapa de tristeza, esta etapa de soledad, esta etapa en la cual ustedes digamos como que han estado atravesando una noche oscura del alma, por decirlo así, me dice, tiene una solución y es empezar a abrirte un poquito más al mundo. Me aparece la carta del asesoramiento y me dice que los amigos, la vida social, el abrirte, incluso el apoyo profesional es vital para que puedas salir de esa etapa en la cual te encuentras en este momento. Estás muy solo, muy aislado, me dice la carta del ermitaño. Necesitas ponerle cuidado a eso para que algunos de ustedes no vayan a caer en la depresión. Vamos a preguntar por la economía de Virgo. Para los que no tienen trabajo, la carta de la codicia me dice en este momento que es buen momento para emprendimientos. Si no encuentran trabajo, empréndanlo ustedes. Para los que están con trabajo en este momento, busquen un ascenso, busquen un aumento, busquen una reubicación. Lo que quieran buscar en este momento se les va a dar. Tienen luz verde para ello. Para los que preguntan por un dinero, me dice que necesitan apoyo para recuperar un dinero o para un negocio o para algo relacionado con un dinero que les deben o que ustedes deben. Necesitan escuchar un consejo de un amigo durante estos días que les va a dar una luz sobre lo que deben hacer. Número de la suerte, el número 72. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte el día de hoy que tenemos premios y requisitos, pero primero invitarte siempre a escuchar estos videos en lista de reproducción para que nos apoyes y compartir este canal con tus amigos. Bueno, los premios son una lectura privada conmigo y los en vivo en los cuales vamos a estar respondiendo sus preguntas gratis y las preguntas que nos dejen durante la semana. Los requisitos, las preguntas deben ser puntuales y si es de amor, dejar el signo de ambos. Los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video. Y el día de hoy quiero que nos cuenten si... la palabra es coco y si les gusta o no esta fruta y por qué y en qué preparación. Bueno, muchas gracias, bendiciones y los llevo en mi corazón.